Aperturamos la guía de estudio número 3 del curso de técnicas de funcionamiento hotelero. Para esta guía, pues vamos a estar hablando respecto a qué es un organigrama y los tipos de organigramas que se utilizan en la industria hotelera gastronómica. Para ello, pues vamos a ver el capítulo 2 que nos habla respecto a lo que son los organigramas. Ahora, antes de entrar a lo que es la estructura de organigramas en la industria hotelera, vamos a comprender de manera específica qué es un organigrama. El organigrama dice que es o son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización. Es decir, que si un organigrama dice que es la estructura gráfica, entonces el organigrama es un esquema. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. De hecho, en la guía 3 nos aparecen los tipos de organigramas A, B y C, que los vamos a estar estudiando cada uno. Pero entonces dice, el organigrama dice que son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización. Entonces vemos que aquí hay una estructura gráfica, esta es una representación gráfica. Existen diversos tipos de organigramas. Bien, aquí tenemos otra estructura, aquí tenemos otro diseño de organigrama, aquí tenemos otra estructura del organigrama, entonces nos dice que es una representación gráfica, ¿vean? Eso es lo que nos está diciendo. Esto que vemos acá son diferentes tipos de organigramas. Entonces el concepto dice que son representaciones gráficas que muestran la estructura formal de una organización. Esas representaciones gráficas pueden ser estructurales, pueden ser funcionales, pueden ser horizontales, verticales, mixtos o circulares, ¿sí? Los esquemas que vimos anteriormente pueden tener esta forma o diseño, es decir, estructural, funcional, horizontal, vertical, mixto y circular. Regresemos. Aquí entonces tenemos la estructura o la representación gráfica que nos dice el concepto entonces que es un organigrama. Muy bien, ahora regresemos a otro concepto. En este concepto nos dice que un organigrama dice el gráfico que representa la estructura formal de una agrupación recibe la denominación de organigrama. Ya vimos entonces por qué se le dice representación gráfica, por qué se le dice gráfico, por qué se le dice estructura. Ya vimos que hay diferentes diseños. Ahora, ese diseño o esa estructura nos va a dar a conocer entonces cómo es que está conformada la empresa. Y cuando hablamos de cómo está conformada la empresa, nos referimos a lo siguiente, en el cual se visualizan las líneas de autoridad. Miren, pues, en un organigrama dice que vemos líneas de autoridad, es decir, líneas de mando. En otras palabras, quiénes son jefes y quiénes son subordinados. Eso es lo que vemos en un organigrama. De responsabilidad, según el cargo opuesto, según el nivel en que se encuentra en el organigrama, entonces allí se puede determinar cuáles serán las responsabilidades que debe cumplir cada uno. Los diferentes cargos, ahorita vamos a ver por qué habla de cargos opuestos. Las unidades departamentales, las relaciones de comunicación, tanto horizontales como verticales, además si es una estructura plana o una estructura alta. Dicho de otra forma, sería lo siguiente. Esta es la guía de estudio número 3, entonces, para que ustedes pudieran ampliar un poquito más, que nos habla referente al tema de los organigramas. Entonces dice, el organigrama, estamos hablando anteriormente los conceptos que vimos son generales, o sea, no enfocados al área hotelera, sino de manera general. Ahora nuestra guía nos habla específicamente de lo que es o lo que son los organigramas dentro de la industria hotelera. Entonces dice, introducción. Generalmente no existe un organigrama que indique la distribución de los departamentos y que sea válido para todos los hoteles. Pausemos acá. ¿Por qué dice que no existe? Según el reglamento para establecimientos de hospedaje, que lo vamos a estar estudiando en este curso, este reglamento fue establecido por el INGUAT, habla de que en cuanto a la industria hotelera tiene un grupo y tiene una categoría.
Cuando hablamos de grupos y categorías nos referimos a lo siguiente. El grupo son hoteles, moteles o autoteles, pensiones y hospedajes. Es decir, que en Guatemala, según la ley, existen 4 grupos. Hoteles, moteles y autoteles, pensiones y hospedajes. Si hablamos de categorías, recuerde que las categorías son los niveles o los estándares de calidad, podríamos decir, en cuanto a los distintos grupos. Entonces decimos lo siguiente. Categoría. Si hablamos del grupo hotel, la categoría o los niveles de un hotel serían 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Claro que existen otras categorías, pero no aplica para Guatemala porque estas categorías se mueven a nivel extranjero. Hasta llegan a tener 7 estrellas. En cambio, en Guatemala, pues solamente son aprobadas 5 estrellas. Entonces, si hablamos de grupo hoteles, dijimos que son hoteles de 1 a 5 estrellas. Si hablamos de moteles o autohoteles, que este sería el segundo grupo, las categorías según la ley son de 1 a 3 estrellas, 1, 2 y 3 estrellas. Grupo hoteles o bien autohoteles, 1 a 3 estrellas. Si hablamos del siguiente grupo, que sería pensiones, las categorías van a ser pensión, categoría A, B y C. Y si hablamos de los hospedajes, estos van a ser en categorías A, B y C. Ahora bien, la ley también establece y nos dice que en cuanto al grupo y la categoría, así serán los servicios, los productos o los servicios que estos establecimientos deben ofrecer. Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de los hoteles, la ley dice que los hoteles deben ofrecer hospedaje y alimentación. Si hablamos en cuanto a las categorías, tienen que ser las 5 categorías, de 1 a 5 estrellas, todos los hoteles tienen que ofrecer hospedaje y alimentación. Entonces, por eso es que acá el concepto nos está diciendo que no se puede definir un organigrama, un solo tipo de organigrama para toda la industria. No quedaría apropiado porque dependiendo el grupo y la categoría del establecimiento hotelero, entonces así será la estructura o el organigrama que éste tendrá. Y entonces aquí sí va a ser bastante diferente, ¿verdad? Por eso es que no se define o se diseña un solo tipo de organigrama para lo que es la industria hotelera. Entonces dice, generalmente no existe un organigrama que indique la distribución de los departamentos y que sea válido para todos los hoteles. ¿Por qué? Porque si hablamos de un hotel 5 estrellas, aquí vamos a ver algunos, bueno, voy a pasarme al organigrama, el primer organigrama que aparece acá en este material y vea, si usted se da cuenta, aparecen diferentes nombres de departamentos. Mire, relaciones públicas, alimentos y bebidas, Contralor General, División de Cuartos, Seguridad, Compras, Ventas, Mantenimiento y Recursos Humanos. Entonces, puede que en un hotel estén todos estos, puede que en un hotel no estén todos estos, pero todo va a depender del grupo y la categoría. Por eso es que está diciendo que no se define, porque en el organigrama dice que puede variar la organización o la distribución en cuanto a los departamentos. Por ejemplo, abajo vimos que decía alimentos y bebidas, pero en otro organigrama va a aparecer cocina y restaurante como departamentos de manera individual. Por eso es que no se define o se habla de que en cuanto a la estructura de organigrama sea una sola para todos los establecimientos o para todos los hoteles, ¿verdad? No se podría trabajar de esa manera porque obviamente no sería apropiado. Ahora dice, ya que esto depende de la capacidad y la categoría, esto ya se los expliqué, de las características físicas del edificio, del tipo de organización y de servicios que desea proporcionar. Entonces, aquí entra muy en cuenta o es muy importante considerar que dependiendo estos factores como capacidad, categoría, características físicas, organización y servicios que ofrece el establecimiento hotelero, entonces así será la necesidad de ir incorporando los departamentos o subdepartamentos,
los cargos opuestos que se deban ocupar. Entonces, en el concepto anterior dijimos que en un organigrama podemos notar o se puede visualizar la autoridad y la responsabilidad, así como también los cargos. ¿Cómo así? Dirá alguien. Entonces, vemos aquí, regresemos al ejemplo del organigrama tipo A. Autoridad, dice. Ah, muy bien, aquí está el director general y debajo del director general está el subgerente ejecutivo y debajo del subgerente ejecutivo están todos estos gerentes de departamentos. Entonces aquí vemos una línea de autoridad, es decir, que este es el jefe superior, este es el subordinado, pero todos estos son subalternos o subordinados de este jefe superior. Entonces eso es lo que nos está diciendo, nuestro material. Voy a pausar, voy a hacer un paréntesis para la persona que empezó a compartir pantalla. Por favor, le voy a pedir que no lo haga, puesto que al momento de compartir su pantalla, lo que hace es evitar que yo comparta la mía para sus compañeros. Muy bien, continuemos entonces. Pues les decía, entonces aquí ustedes pueden observar que se ve una línea de mando. Como hay una línea de mando, entonces también podemos ver que cada persona, dependiendo del cargo puesto que va a desarrollar, pues así será la responsabilidad que éste adquiere, que éste asume al momento de saber, porque por ejemplo, aquí vemos que hay una línea de mando, entonces este es el jefe superior, pero este es jefe de todos estos gerentes, por lo tanto el nivel de responsabilidad que se tiene es bastante fuerte. Entonces el concepto dice que se puede determinar la autoridad, la responsabilidad, los diferentes cargos. ¿Por qué los diferentes cargos? Porque mira, aquí está gerente de alimentos y bebidas, contralor general, gerente de división de cuadros, jefe de seguridad, jefe de compras, gerente de ventas. Entonces vemos que hay diferentes cargos y dice que también en el organigrama se pueden ver las unidades departamentales y las relaciones de comunicación que hay. Unidades departamentales, departamento de alimentos y bebidas, departamento financiero, división de cuartos, seguridad, compras, ventas. Entonces, si vemos los distintos departamentos que estructuran la empresa, así como también las líneas de comunicación. Es decir, que si alguno de todos estos tiene algún problema o conflicto, sabe que puede subir a este que es el subgerente ejecutivo. Y el subgerente ejecutivo a su vez trasladará o llevará toda la información necesaria al director general. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el concepto y eso es lo que nosotros debemos comprender, cómo es que se estructura los organigramas, pero el concepto nos sigue diciendo. Respecto a lo que son los organigramas, entonces podemos conocer lo que son líneas de mando, responsabilidad, jerarquías, departamentos y los niveles de comunicación que hay entre los distintos departamentos. También dice, sigue diciendo entonces, dice, y que sea válido para todos los hoteles, ya que esto depende de la capacidad y la categoría del hotel, de las características físicas del edificio, del tipo de organización y de los servicios que desea proporcionar. A continuación se presentan 3 organigramas que son ¿qué? Los más utilizados en la industria hotelera. No está diciendo que solo estos sean los que se puedan aplicar o utilizar, sino que dice que son los más utilizados. También se incluye uno de la división de habitaciones que se utiliza en algunos hoteles. Posteriormente, eh, en cada capítulo se incluirá los organigramas correspondientes a cada departamento, así como las descripciones de los diversos puestos. Entonces, bajemos y veamos el primer organigrama y es el organigrama tipo A. Este es un organigrama vertical. Se recuerda que hablamos que hay organigramas estructurales, funcionales, horizontales, verticales, mixtos y circulares. ¿Por qué decimos que este es un organigrama vertical? Porque la línea de mando viene de arriba hacia abajo. Entonces, el organigrama tipo A, pues, preste atención y esto ya es referente a la industria hotelera, el organigrama tipo A tiene algunas características muy importantes. Entre ellas podemos mencionar que un organigrama tipo A nos muestra la línea de mando entre entre los cargos gerenciales, ¿sí? ¿Cómo así? Dirá alguien. Muy bien. Mire, pues aquí, si usted se da cuenta, dice director, gerente, subgerente, dice ahí.
jefe, gerente, contralor, utiliza solo estos términos. Entonces, el organigrama tipo A está dando a conocer las autoridades o las líneas o las jefaturas superiores en todo el hotel. Ahí no está viendo usted que haya más personal, ahí solo está hablando de jefes o gerentes en los distintos departamentos. Y esa es la característica del organigrama tipo A, que solo nos da a conocer líneas de mando eh, para los distintos departamentos del hotel. Dice, el director general es el cargo o puesto más alto, el cargo o puesto superior. Aquí dice director general, pero en algunas fuentes o en algunos organigramas usted va a leer que dice gerente general. ¿Está mal? No, no es que esté mal. Está bien que utilice el término de gerente general, pero también puede ser conocido como el director general. En algunos organigramas, si estamos hablando de un organigrama institucional, ahí donde dice gerente general, quizá arriba de este va a aparecer otra casilla donde diga junta directiva. Regularmente la junta directiva está compuesta por los dueños, por los socios de la empresa o de la compañía. Entonces, de estos se elige a una persona que será el encargado, que será el gerente, es el gerente, y en algunas otras empresas, pues contratan personal ajeno a lo que es la parte de los dueños, socios, contratan a alguien ajeno, que es el que lleva a su cargo y que tiene bajo las responsabilidades de cumplir las funciones del director o el gerente general. Abajo ven ustedes que dice subgerente ejecutivo. También puede aparecer solo como subgerente. Aquí dice subgerente ejecutivo, está bien, no hay ningún problema. Pero vamos a ver ahorita, bueno, esto lo vamos a ir viendo en la siguiente clase porque hay otro organigrama que sí nos está dando a conocer. Miren, solo la parte del director general. Mire, director general, que sería esto que está acá arriba, perdón, ya lo subí mucho, esta parte de acá arriba, el director general, a su vez, de este se desplegan tres cargos o puestos sumamente importantes, que sería el gerente administrativo, el gerente de operaciones y el gerente de comercialización. Entonces estamos en el gerente, dice operaciones. Entonces regularmente este cargo o puesto que ustedes ven acá donde dice subgerente ejecutivo, también puede ser conocido solamente como subgerente o subgerente de operaciones. Entonces, lo que tenemos que comprender es que aquí está viendo, en cuanto cuando habla del subgerente ejecutivo o de operaciones, está hablando de aquel que va a tener a su cargo todos los jefes o gerentes en los distintos departamentos donde se activa a realizar los distintos productos y servicios que la empresa ofrece. Entonces, este organigrama, el organigrama tipo A, entonces nos da a conocer esa estructura de la empresa, esa línea de mando, pero estoy hablando de aquellos departamentos o áreas en donde se activa la producción, por eso se le llama ejecutivo de operaciones y es en donde recae la mayor responsabilidad respecto a lo que el trabajo o lo que se realiza dentro de un hotel. Nos vamos a quedar hasta acá. Recuerde que estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 3 y pues en la siguiente clase seguiremos viendo los organigramas tipo B y tipo C y vamos a ir comparando cuál es la relación entre un organigrama A, un organigrama B y en donde nosotros podemos encontrar algo que nos decía acá el concepto es que en el organigrama nosotros encontramos, perdón, es acá, encontramos las relaciones de comunicación. Entonces, al estudiar acá los organigramas tipo A, B y C, pues vamos a conocer también dónde están esas unidades de relación. Así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 3.